Vayamos otra vez. Está grabando. Ya está. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pido disculpas por los inconvenientes surgidos en la noche de ayer que impidieron llevar a efecto el programa como se tenía proyectado, en el sentido de que inicialmente haría un bosquejo de lo que se iría a tratar en las dos conferencias y luego lo desarrollaría punto por punto. Por las modificaciones de tiempo, voy a entrar directamente al desarrollo de todos los temas y subtemas sin hacer el previo bosquejo. Y lo primero que tengo que decir es que la primera parte se va a referir al tema de la filosofía, entendiendo que la filosofía es la relación entre el ser y el pensar. Esta es la visión eurocentrista y clásica de la filosofía y, por supuesto, la que se maneja dentro del hemisferio occidental. Los filósofos centrales de lo europeo proyectado en Latinoamérica fueron Platón y Aristóteles, quienes han sido mencionados como paradigmas de la filosofía idealista y de la filosofía materialista. Y ellos están en el centro del estudio filosófico. Esto se ve con facilidad en el famoso cuadro de Rafael llamado La Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas es un fresco que el Papa Julio II le pide a Rafael a principios del siglo XVI que ubique en un lugar del Palacio Pontificio. ¿Quiere que proyectemos la idea? ¿La imagen ya? Sí. Nancy, porfa, para proyectar la imagen de Atenas. Ya te la envió Mauricio. Es la que tienes ahí, ¿cómo está ahí? Sí, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Por qué Rafael y el Papa van a hacer estas proyecciones? Porque a mediados del siglo XV, antes del descubrimiento de América, los turcos invaden Constantinopla. Y Constantinopla en ese momento era el centro cultural del mundo. Los intelectuales van a emigrar hacia lo que hoy llamamos la Europa occidental y van a trabajar en las universidades de Francia, de España, de Italia y otros lugares de Europa. El Papa ve amenazada la hegemonía de la Iglesia por la llegada de esos filósofos y por el cuestionamiento que le podían hacer a la teología. Entonces, en esa época no había ni televisión ni otras formas de expresión. La cultura se manejaba fundamentalmente alrededor de la pintura. Y el Papa le pide a Rafael que en una pared dibuje la razón y en otra pared la teología.
con el objetivo de que los europeos observaran que no había distanciamiento entre teología y filosofía. Y eso respondía a una visión de la escolástica inicial de la Baja Edad Media, donde se hablaba de la teoría de los dos cajones. En un cajón estaba la filosofía, en otro cajón estaba la teología, y si surgía alguna contradicción entre ellas, se preferenciaba el cajón de la teología. Rafael va a dibujar lo que se conoce como la Escuela de Atenas, que es el cuadro que ustedes están observando. Y en el centro están Platón y Aristóteles. Y han continuado en el centro de toda la filosofía occidental. Es decir, que las dos figuras, una con una túnica azul y el otro con una túnica rosada o roja, están en la mitad del cuadro rodeados por filósofos de la antigüedad. Ahí ustedes van a hallar a Sócrates, a Pitágoras, etc. Lo que se quiere mostrar con este cuadro es que el materialismo de Aristóteles y el idealismo de Platón continúan hoy vigentes y como eje del pensamiento occidental. La estructura del cuadro es muy sencilla. En primer lugar están los filósofos. En segundo lugar aparece el techo de la edificación en forma de panal, es decir, que la sabiduría de los filósofos es recogida en el techo. Y al fondo está el cielo, porque en el ideario de la Edad Media y de principios del Renacimiento, en el cielo está Dios. Entonces, la filosofía, en últimas, va a ser recogida por Dios. Por eso dibujan al frente la teología. Pero antes de ver el fresco de la teología, voy a hacer una lectura simbólica de uno de los segmentos de esta pintura de la Escuela de Atenas. Quienes han estudiado en la Universidad Libre saben que la Escuela de Atenas está en la pared principal, en el primer piso del edificio de la Universidad Libre en el centro de Bogotá. Pues bien, veamos un segmento para ir entrando lentamente en la filosofía jurídica. Veamos el segmento. El segmento ya lo van a proyectar. Este segmento irá alrededor de Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras o la escuela pitagórica escribió las leyes de la igualdad matemática y la igualdad geométrica? Que son dos leyes que ustedes ven en el artículo 13 de la Constitución de 1991. En el primer inciso está la igualdad matemática. A es igual a A. Y en los otros incisos está la igualdad geométrica. A sobre A' es igual a B sobre B'. Pues bien, alrededor de la norma que está escribiendo Pitágoras, ya Nancy nos va a ayudar a proyectarlo. Veamos la proyección.
¿Está allá? Sí, es que la está del otro lado. Aparece acá. Sí, como Ya. la primera que proyectamos. Bueno, Está un poco lenta ustedes sí. van a ver cómo a Pitágoras lo van a rodear eh, una serie de filósofos y cómo ellos van a reaccionar frente a la escritura de Pitágoras. En primer lugar, van a ver un filósofo que no se aparta de lo que Pitágoras ha escrito. En segundo lugar, van a ver un filósofo, Averroes, que está relativamente distante de lo escrito por Pitágoras. En tercer lugar, van a ver a Arquímedes, que observa lo que Pitágoras ha escrito, pero pide un punto de apoyo para interpretar y complementa el segmento Heráclito, que tiene posiciones distintas respecto de su anatomía para indicar la existencia de la dialéctica. Pues bien, ahora sí veamos ese, No, perdón, entró otra pintura, no importa, iré después al segmento. Aprovecho esta otra pintura porque es lo que pintó Rafael al frente, que es la Eucaristía, en donde está la teología. Aparecen santos de la iglesia, filósofos de la iglesia, y en la parte superior está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la teología al frente de la filosofía. Pero no ¿cuál está. vemos? ¿La tercera o la segunda? ¿La teología? No, pasemos directo a la tercera. A la, sí, ¿cuál está proyectando? ¿El segmento? El segmento, ya. Ahora veamos el segmento. Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir. No sé si se distingue muy bien. Acá en la parte de abajo, Pitágoras escribe. Luego está el exégeta, que mira lo que Pitágoras ha escrito. Luego aparece Averroes, que es el positivista. Continúa no apartándose de la lectura de las leyes, sin embargo, ya tomando cierta distancia y superando la exégesis. Luego aparece aquí de pie, un pie lo tiene puesto sobre un bloque Arquímedes. Denme un punto de apoyo y moveré al mundo, dijo Arquímedes. Pues bien, el juzgador, ¿cuál es el punto de apoyo que tiene? El poderoso ya tiene su apoyo. Quien no tiene punto de apoyo es el indefenso. Por consiguiente, la posición de Arquímedes buscando un punto de apoyo en la lectura simbólica que se le da a este segmento de la pintura es que el punto de apoyo del juez es el punto de apoyo en favor de quien está en situaciones de inferioridad. A esto se le hace la crítica de que puede terminar en populismo jurídico. Entonces, en el extremo está Heráclito, el creador de la dialéctica. Un brazo en una dirección, el otro brazo en otra dirección, una pierna en dirección contraria a la otra pierna, el tronco en dirección contraria a la cabeza. Es decir, el manejo de los contrarios para llegar a la dialéctica. Este segmento de la pintura es el que permite visualizar una de las etapas que ha habido dentro del manejo del derecho. Vista la pintura, vamos a entrar al centro de la primera pintura. Ya no es necesario verla porque ustedes recordarán
que todo gira alrededor de Platón y Aristóteles. Pues bien, Platón, ¿qué va a decir respecto del operador jurídico? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes en esta clase? Hay un diálogo de Platón en donde intervienen Sócrates y Gorgias. Dice Sócrates, si te dijese, hay una ciencia falsa y una verdadera, sin duda convendrías en ello. Gorgias dice sí, Sócrates, pero hay también, perdón, vuelvo a repetir, Gorgias dice, hay una creencia falsa y una verdadera. ¿Convendrías en ello? Gorgias, sí. Sócrates, ¿hay una ciencia falsa y una ciencia verdadera? Gorgias responde, no. Sócrates, luego es evidente que saber y creer no son la misma cosa. Gorgias, es cierto. Sócrates, sin embargo, los que saben están persuadidos lo mismo que los que creen. Gorgias, convengo en ello. Sócrates, ¿quieres por consiguiente que admitamos dos clases de persuasión? Una que produce la creencia sin la ciencia y otra que produce la ciencia. Gorgias, sin duda. Sócrates, de estas dos persuasiones, ¿cuál es la que la retórica produce en los tribunales? A propósito de lo justo y de lo injusto. Aquella de la que nace de la ciencia o la que nace de la creencia sin la ciencia. Gorgias, es evidente que es la que nace de la creencia. Es decir, que en la filosofía idealista, según Platón, y el diálogo así lo demuestra, el juez, el juzgador, actúa según su creencia. El juez es una persona honrada, produce una sentencia y él cree que su sentencia es justa. Surge un problema práctico. En el examen que a ustedes les van a practicar para ascender dentro de la carrera judicial o para ingresar a ella, les van a poner una pregunta con 4 respuestas y ustedes van a seleccionar una en la creencia de ustedes de que es la acertada. Pero resulta que quien califica va a indicar cuál es la respuesta correcta y las otras no serán correctas, aunque ustedes crean que es correcto. ¿Qué inconveniente práctico va a tener todo esto? Que curiosamente, quienes tienen más años de trabajo en la justicia, pues tienen una creencia más fundamentada en el sentido de que están actuando correctamente. Sin embargo, como el calificador va a ser otro, sería factible que el calificador les iría a indicar que eso es incorrecto. ¿Cómo hacer para que ustedes, digámoslo en forma metafórica, penetren dentro del pellejo de quien hace la pregunta? Para eso hay que entender que tanto ustedes como quien hace las preguntas tienen una ideología, que puede ser la misma ideología de ustedes, puede ser distinta,
puede ser relativamente parecida. Por consiguiente, cuando se va a hablar de filosofía y concretamente de filosofía del derecho, parecería más prudente y más práctico hablar de ideología. Sobre ideología hay muchas caracterizaciones y muchas definiciones. Me voy a referir solamente a algunas para ligarlas al tema jurídico. Gramsci. Para Gramsci, la ideología es una concepción del mundo que se manifiesta en la vida individual y colectiva, y por consiguiente en el derecho y en todas las manifestaciones de la vida intelectual, incluida la jurídica. Esto es apenas natural porque las relaciones jurídicas no pueden explicarse por sí mismas. Se originan en condiciones materiales, conciernen al mundo en que viven los hombres. Para Gramsci, la ideología se expresa en grados diferentes. En la cúspide se expresa en la filosofía. En este grado, los intelectuales son piedra angular. Gramsci va a considerar a los juristas dentro de la superestructura. En la mitad, lo que impera es el sentido común, que es la palabra que todos empleamos con frecuencia de que algo es obvio. A esto hay que tenerle mucho cuidado porque Bertrand Russell dice que el peor enemigo de la verdad es la obviedad. Cuando alguien dice que algo es obvio, en una de esas puede estar bastante equivocado. Y en la parte inferior de la ideología está la religión y está el folclore. Es decir, que la ideología en el pensamiento de Gramsci tiene diferentes valoraciones. La estructura orgánica tiene de la ideología, se ubica como una fracción cultural y dentro de la fracción cultural ubica a los jueces. La ideología misma está relativamente dividida. Ahora paso a Pulantesas, me aparto de Gramsci y dice Pulantesas, comillas. La ideología misma está relativamente dividida en diversas regiones que pueden caracterizar, por ejemplo, como ideología moral, ideología jurídica, ideología política, ideología religiosa, ideología estética, etc. Es decir, que quienes han estudiado la filosofía y la ideología van ubicando a lo jurídico como una fracción de estas. Repito, un segmento de la ideología es la ideología jurídica. Esa ideología jurídica se desliza subrepticiamente y oculta su papel dominante. De ahí que si se le pregunta a algún juzgador cómo va a actuar, él nunca va a decir que lo hace según su ideología, sino que la disfraza diciendo que lo hace según la ley. Pero detrás de eso, como telón de fondo, está la ideología. Continúo haciendo algunas caracterizaciones de la ideología. No se debe olvidar que el papel de la ideología consiste no simplemente en ocultar el nivel determinante, sino en ocultar el nivel
que tiene el papel dominante. Es decir, que nadie como juzgador va a decir, a manifestar que su ideología está respondiendo a el poder hegemónico, sino sencillamente que está respondiendo a lo justo. La ideología tiene un proceso acelerado de corrección hacia lo que hoy se llama las terceras olas y los choques de las civilizaciones. Esas terceras olas en el derecho sirven para sustentar lo que se conoce como el nuevo derecho. El nuevo derecho lo iremos a ver cuando se analice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No obstante, en la década de 1930 ya se había hablado del nuevo derecho. Resalto que la norma de por sí tiene un contenido ideológico. Luego, la teoría pura del derecho lo único que hace es tratar de ocultarlo. La teoría pura del derecho dominó durante mucho tiempo en nuestro país, hoy ya está siendo dejada un poco de lado. Hay juristas que van más allá de la aplicación e interpretación de la norma y en estos casos tampoco escapan a la influencia de la ideología. El problema radica en que la elección de lo mejor para la sociedad va a depender precisamente de los factores ideológicos. Un gran jurista norteamericano, magistrado por muchas décadas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el señor Holmes, indicaba que la función del juez estaba precisamente en equilibrar factores de la sociedad, es decir, que acudía a la ideología y quien lo reemplazó en la presidencia, el magistrado Cardoso, se inclinó por la sociología, pero por ahora estamos hablando solamente de la ideología. Y cierro la rápida referencia a la ideología con la que podría ser la definición más acertada sobre ideología y que aparece en el material que le han entregado a ustedes. Se entiende por ideología el conjunto de ideas que pueden constituirse en creencias, valoraciones y opiniones comúnmente aceptadas con el objeto de validar algún proyecto, bien de permanencia o de alteración de un orden socioeconómico o político. Entonces, insisto en que la ideología viene de la palabra idea y es una creencia. Estaríamos regresando al diálogo de Platón, al diálogo donde los jueces actúan de acuerdo con sus creencias y por consiguiente la definición acertada de ideología es aquella en donde la creencia es un proyecto, bien para mantener el statu quo, bien para modificar. La importancia de la ideología no está en que sea verdadera o no. La ideología puede ser verdadera o puede no ser verdadera. La importancia de la ideología es la capacidad de control. Una ideología es más fuerte entre más control tenga sobre determinado sector de la sociedad. Entonces, para la charla que se va a mantener con ustedes, hay que distinguir entre la judicatura, la cátedra y la opinión pública. Porque aunque están todas conectadas entre sí,
tienen su propia característica. La ideología de ustedes como funcionarios judiciales hoy está muy impregnada por el manejo del computador y sobre esto se irá a hacer referencia al final de la charla. La ideología en la cátedra hay que distinguir el pregrado y el posgrado. En el pregrado generalmente los profesores para efecto de la acreditación de las respectivas facultades son jóvenes con título de doctor, grandes juristas que recién han fallecido no tuvieron título de doctor. García Sarmiento, Monroy Cabra, en fin, la casi totalidad de los grandes magistrados colombianos de mi generación, de la generación anterior, de la generación posterior a la mía, pero no de la generación de la mayoría de ustedes que están escuchando esta charla, la gran mayoría no tenemos el título de doctor. ¿Por qué necesitan el título de doctor en las facultades? Porque eso da puntaje. Monroy Cabra escribió más de 30 libros y solamente tiene un punto. Pero si hubiera tenido doctorado, tenía muchos puntos. En el posgrado es diferente, porque en el posgrado, para entrar al mercado, lo que buscan es información fresca. Y generalmente la información fresca la van a hallar en las altas cortes o en los tribunales. Y por lo tanto, los magistrados van a ser los profesores, muchos de ellos sin tener doctorado. Yo me voy a referir especialmente al pregrado, porque quienes van a elaborar un cuestionario de preguntas, pues no son los profesores de posgrado, sino los que están allá, profesores de planta en el pregrado. Y ellos han sido educados dentro de sistemas jurídicos y dentro de proyecciones muy diferentes, por ejemplo, a la nuestra, pero tienen su ideología. Entonces, hay que tratar de indagar cómo se ha formado la ideología de ellos, no para que haya una claudicación respecto al pensamiento de otros, sino sencillamente porque es importante conocer el pensamiento del otro. Y ese otro, para los efectos prácticos de ustedes, curiosamente, va a ser más el profesor universitario que el magistrado. Y ni hablar de la opinión pública. La opinión pública hay que recibirla con beneficio de inventario. Porque, por ejemplo, si un profesor va a escribir un artículo de 10 páginas, le dedica mínimo 3 meses para elaborarlo y para corregirlo. Mientras que un periodista en 10 segundos está lanzando una opinión y por consiguiente es algo totalmente artificial y generalmente engañoso. Por consiguiente, hay que ponerle muchísimo cuidado a qué es lo que está surgiendo en las universidades y fundamentalmente qué es lo que se va a mover en el terreno jurídico norteamericano. ¿Por qué norteamericano? Porque antes la influencia era esencialmente europea. Quienes querían hacer un curso en el exterior, si era derecho penal, iban a Italia, si era derecho civil o administrativo, a Francia. Hoy, como lo central
es el derecho constitucional y la teoría del derecho, o van a Harvard, o van a Yale, o van a universidades norteamericanas, o aspiran a recibir eso en español yendo a universidades españolas, siempre y cuando reflejen el sistema jurídico anglosajón. De manera que, gústenos o no, hay que entrar en ese aspecto. Lo segundo que debo desarrollar es el ligamen de ese idealismo y ese materialismo en Aristóteles, y al llegar a Aristóteles mm, mm, lo haré acudiendo al cine. Antes de eso, vamos a ver lo que tiene relación con la verdad, porque si la filosofía es la búsqueda de la verdad, pues hay que ver cuáles son los conceptos de verdad, porque los conceptos de verdad son muy disímiles. Aristóteles. Para el Aristóteles, la verdad era la relación entre la afirmación y la realidad objetiva. Al hablar de realidad objetiva, ustedes ya están ubicando a Aristóteles dentro del pensamiento materialista. Para Descartes, el ser verdadero está fundado en la claridad de los pensamientos. Y Descartes daba algunas instrucciones para buscar esa claridad. Eso es muy interesante porque en el Cono Sur trabajan muchísimo con Descartes. Aún hoy trabajaron con Descartes todo el siglo XIX y el siglo XX y mantienen el pensamiento cartesiano. ¿Qué plantea el método cartesiano buscando la verdad? Primero, jamás admitir como verdadera cosa alguna que no sea con evidencia que lo es. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención. En otras palabras, la obviedad y los preconceptos. Obviedad y preconceptos son malos acompañantes en la búsqueda de la verdad. Segundo, en el método cartesiano, dividir cada una de las dificultades que se encuentran en tantas partes como pudiera y fuere necesario para resolverlas mejor. Este método cartesiano en este segundo punto en la actualidad es muy difícil por la velocidad de la historia y por la velocidad de los acontecimientos. Se explica cuando vivía Descartes, que trabajaba en el silencio y trabajaba con la tranquilidad y el paso lento de los días. Tercer planteamiento en el método de Descartes: dirigir ordenadamente los pensamientos, comenzando por los más sencillos y fáciles de conocer, para subir poco a poco hasta el conocimiento de lo más complejo. Esto hoy también ofrece dificultades, pero tal vez ustedes en la cotidianidad lo han hecho. Cuando van a escribir lo que irían a hacer en un día y ponen 5 objetivos del día y comienzan con el más fácil. Inconveniente, que no van a resolver el más difícil, que a lo mejor es el más importante. Cuarto paso en el método cartesiano: hacer en todos recuentos tan complejos y revisiones tan generales que esté seguro de no omitir nada. Con la existencia del computador y de la memoria del computador, este método cartesiano realmente ya no tiene tanta importancia práctica. Sin embargo, el ordenamiento mental de quienes viven en el cono sur
tanto en su comportamiento jurídico como político y social, todavía está respondiendo al método cartesiano porque es el que infunde la enseñanza en la primaria y en la secundaria. Otra búsqueda de la verdad, los neopositivistas. Un ejemplo concreto de seguidor de neopositivistas, el doctor Gaviria, el exmagistrado Gaviria. Él fue seguidor del neopositivismo lógico. La gente lo identifica con otras cosas, pero quienes lo conocimos en la Corte Constitucional, él tenía en su escritorio la fotografía de Wittgenstein, que fue quien impulsó el Círculo de Viena. Y el Círculo de Viena es la base del positivismo lógico. El positivismo lógico proveniente del Círculo de Viena es el que acerca el pensamiento al lenguaje. Es decir, que el lenguaje adquiere una tremenda importancia. Y ahí entra uno en la ciencia del lenguaje. En la ciencia del lenguaje, donde en primer lugar está la sintaxis, en segundo lugar la semántica y en tercer lugar la pragmática. Y esto ustedes lo han empleado casi cotidianamente. La semántica es buscar el contenido. La sintaxis, buscar la forma. Y la pragmática, buscar el uso de ese lenguaje. En la práctica, en la sintaxis se llega al método exegético. Ahí está la forma. Está la norma jurídica, el texto jurídico. Porque el texto jurídico va más allá de la norma. El texto jurídico incluye también a la doctrina y a la jurisprudencia. Una etapa superior es la semántica, al contenido. Entonces se busca realmente cuál es el sentido de la norma. Y los del Círculo de Viena, que tuvieron que emigrar por la llegada del nazismo y van a ser profesores en las universidades norteamericanas, la mayor parte eran físicos, matemáticos, químicos, sociólogos, psiquiatras, y van a darle un impulso enorme a la enseñanza de todas las ciencias en Estados Unidos. Muchos de ellos van a ser llevados por el gobierno norteamericano al proyecto Álamos para la bomba atómica. Y allá deben dejar de lado la sintaxis, la semántica y entran a la pragmática. Y al entrar a la pragmática, tienen que crear un enorme computador que ocupaba muchas piezas. No es el mínimo, el minicomputador frente al cual hoy estamos. Ellos trabajaron con un computador de muchísimos metros cuadrados. Era la pragmática, en donde cualquier palabra, cualquier signo matemático, cualquier letra, de no ser empleada correctamente, altera totalmente el resultado. En el derecho, con el empleo del computador, estamos entrando en la pragmática, en lo bueno y en lo malo de la pragmática. Otra corriente en la búsqueda de la verdad es la de los pragmáticos, en donde ya no es la perfección del computador, sino el convenio.
Es decir, que la verdad es la verdad convenida y se trabaja con ensayo y error, que es algo muy propio en la química y a veces también en las ciencias sociales. Y viene la filosofía burguesa tardía. De la filosofía burguesa tardía habría que hablar muchísimo, no alcance el tiempo. ¿Por qué habría que hablar muchísimo? Porque si ustedes van a ver cómo piensan los magistrados del núcleo fundamental de la JEP, que son los que provienen de la Corte Constitucional, bien sea porque elaboraron en la Corte Constitucional, como el doctor Cifuentes, como Rodolfo Arango, etcétera, bien sea porque estuvieron muy impregnados por la forma de trabajar ideológica y filosóficamente de la Corte Constitucional del siglo pasado, como es el caso del doctor Danilo. Ese núcleo central va a trabajar la búsqueda de la verdad muy cercano a Popper. Entonces, veamos realmente qué es la verdad para Popper. ¿Por qué Popper? En primer lugar, Popper es un filósofo de la clase media alta europea que va a tener muchos seguidores dentro de lo que en la década del 70 y el 80 se llamaron los yuppies y ahora sencillamente son la intelectualidad que rodeó, por ejemplo, al presidente que fue elegido hace pocas semanas en Estados Unidos y que el gran seguidor de Popper es Soros. Y Soros es quien sostiene muchas ONGs de carácter, llamémosla progresista o como ustedes quieran calificarla, pero de todas maneras es una visión de una clase intelectual muy ligada a los intereses económicos poderosos. Y para Popper, ¿qué es la verdad? Leamos exactamente qué dice el comillas. Cuando el juez advierte al testigo que debe decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, lo que él busca es que diga tanta verdad pertinente al caso, como el testigo sea capaz de decir. Suspendo ahí y luego sigo la lectura de Popper. La palabra rectora en el pensamiento de Popper es la palabra pertinente. Es decir, que si a alguien le pide que diga la verdad, lo que le están exigiendo es que diga algo pertinente. Si está diciendo algo que ya se conoce, no es pertinente. Continúo leyendo a Popper, comillas. Un testigo que quiere dar rodeos y declarar lo que no es pertinente, en ese caso es insatisfactorio como testigo, aunque esas impertinencias sean verdades y como tales parte de toda la verdad. Es decir, que si ustedes van a la JEP, lo que le interesa al magistrado de la JEP es que lo que le digan sea pertinente, no que repitan lo que ya dijeron otros, porque eso no está dentro del planteamiento de Popper. Resulta obvio que lo que el juez
o cualquiera otra persona desea cuando pide toda la verdad es la información tan interesante y pertinente en ese caso como pueda obtener del testigo. Y muchos testigos de perfecta buena fe no dan información importante porque simplemente no están conscientes de su pertinencia. Es decir, que principian ustedes a observar que en el planteamiento de Popper la verdad no es la verdad completa, sino es una información adicional para lograr una verdad completa. En tal forma que cuando ustedes vayan a ver en el curso de este año que principiará a ocupar la JEP, el sitio que ha dejado dentro de la opinión pública la Corte Constitucional, ustedes van a ver es eso, la pertinencia. Es decir, que para que ustedes puedan entender el manejo de la verdad, pues hay que, afortunado o desafortunadamente, acudir a las filosofías burguesas tardías, es decir, a aquellas que no tienen la contundencia ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de Kant, ni de Hegel, ni de Descartes, sino que son, digámoslo, están en una segunda línea, pero es lo que se está manejando. Y por lo tanto, cuando haya una pregunta con respuestas múltiples, no sería nada extraño que en la búsqueda de esa respuesta como la única certeza, juegue bastante el pensamiento de Popper. Al menos lo digo dentro de quienes tienen las enseñanzas de sectores muy fuertes en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Pero hay otros que sin tener ese pensamiento de Popper en el mundo judicial van a trabajar todavía con el tema de las dos verdades, la verdad verdadera y la verdad judicial. Es decir, que si están hablando de la verdad judicial, lo que en el fondo están reconociendo es la honestidad del juez en la creencia de que está profiriendo una sentencia justa. Es decir, que la verdad judicial se puede identificar con la verdad verdadera, pero si no se justifica, no se identifica con la verdad verdadera, es sencillamente porque tiene la creencia de que ha acertado. Y volvemos entonces nuevamente al idealismo. Es decir, de que por más de que en una etapa de la vida de ustedes tengan que responder en respuestas múltiples en la mayor parte de su vida, porque eso será cuestión de una hora. Trascenderá indudablemente en la labor de ustedes, pero en toda la vida de ustedes lo que va a tener importancia es la creencia de que están actuando con criterio jurídico y con honestidad. Y ahí pasamos a un tema colateral que es el de la razón. Porque si se busca la verdad en cualquiera de las escuelas y de las expresiones que hemos señalado, se acude a la razón. La razón es la base del pensamiento eurocentrista y de la civilización cristiano-judaica. La razón se va a desvertebrar en el mundo del derecho en racionalidad y razonabilidad. Lo apreciarán ustedes en la práctica. Lean ustedes la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hasta la Constitución de 1991 y encontrarán permanentemente la invocación de la racionalidad. ¿Por qué?
porque la racionalidad es la coherencia interna y la expresión máxima del derecho a finales del siglo XIX y durante casi todo el siglo XX fue el Código Civil Napoleónico. Los grandes juristas eran los civilistas y durante muchas décadas los mejores alumnos buscaban ser jueces civiles. Y si llegaban a jueces civiles de circuito, era extraordinario, porque iban a decidir asuntos de mayor cuantía. Pues bien, el Código Civil Napoleónico se caracteriza por tener una coherencia interna. Es decir, que ustedes no hallan dentro de los casi 3.000 artículos del Código Civil Napoleónico, que llega en la década de 1850 a parte de Colombia y en la década de 1870 a todo el país, ustedes no van a encontrar que haya proposiciones jurídicas contradictorias. Esa era la racionalidad. No obstante, en el año de 1919 y en el año de 1928, como lo veremos posteriormente al analizar dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia, se empleó la palabra razonabilidad. Y la razonabilidad es la palabra que ustedes hallan en la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Constitucional no van a hablar de racionalidad, van a hablar de test de razonabilidad, van a invocar la razonabilidad porque es la coherencia externa. Y la coherencia externa se basa en la filosofía pragmática. Y la filosofía pragmática tiene mucha acogida dentro del sistema jurídico anglosajón. Es decir, que en el sistema jurídico continental europeo, la coherencia interna, el Código Civil Napoleónico, la racionalidad eran fundamentales. Y actualmente en la Constitución de 1991 es la coherencia externa, la razonabilidad. Por eso ustedes en la Constitución del 91 encuentran artículos abiertamente contradictorios. El artículo primero que habla del Estado Social de Derecho y el artículo 333 que permite el modelo neoliberal. Es decir, dentro del mismo texto constitucional, dos visiones radicalmente distintas. Esto se liga bastante con tres palabras que se manejan en la filosofía del derecho: verdad, validez y evidencia. La verdad, de la verdad ya hemos hablado y es la filosofía clásica a través de la escolástica la que va a convertir a los operadores jurídicos colombianos y latinoamericanos en unos buscadores de la verdad. Pero viene el positivismo. Y el positivismo es una escuela escéptica respecto de la teología, respecto de la metafísica. Y por consiguiente, el enemigo para el tomismo y para la escolástica en la década de 1930 va a ser la sociología y el positivismo. Y ustedes lo aprecian y lo veremos en otra clase. Ustedes lo aprecian en la década de 1930, cuando en las universidades se enseñaba escolástica. En la Universidad del Rosario el rector era Monseñor Carrasquilla, gran pontífice de la escolástica, y sin embargo sus discípulos, los magistrados en la corte de López Pumarejo, no van a manejar la escolástica. Y por el contrario, se van a inclinar quienes siguen el derecho penal por las corrientes positivistas
y otros van a adoptar otros métodos y van a buscar otras ayudas. El positivismo trabaja con la palabra validez, porque lo que se busca dentro del positivismo, y especialmente en el normativismo kelseniano, es que la norma sea válida. Es decir, que el buen jurista dentro de esta corriente analiza si la norma está vigente o si ya no está vigente, la aplicación de la ley en el tiempo. Y si está vigente, la norma es válida. Pero con las corrientes anglosajonas, la palabra no es ni la validez ni la verdad, sino la evidencia. Y la evidencia, que es un producto del pensamiento de la filosofía pragmática, acude a la creencia. Es decir, que es evidente lo que tiene elementos de verosimilitud que permite creer que realmente se ha acertado. Y nuevamente se regresaría entonces a Platón. Todo esto se va a manejar dentro de las lógicas. Sin embargo, el tema de las lógicas, aunque lo tengo a continuación en los apuntes que se le entregaron a ustedes, lo voy a saltar para tratar primeramente lo referente a Aristóteles, porque Aristóteles fue el gran creador de la lógica. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue discípulo de Platón. 20 años estudió bajo la égida de Platón. Es decir, 20 años estudiando filosofía idealista y rompe con Platón y principia a criticar a Platón y va adoptando el realismo y por lo tanto una filosofía eminentemente materialista. Viene el inconveniente de estudiar a Platón, el gran filósofo de la época esclavista. Es decir, hasta qué punto el materialismo o las filosofías materialistas podrían tener como único sustento a Aristóteles, que escribió cuando el esclavismo inclusive ya estaba entrando a perder tanta importancia, al menos en Grecia, y va a trasladarse a la Roma que recoge el pensamiento aristotélico y luego en Tomás de Aquino que también va a la lógica aristotélica. Para entender a Platón, en pocas palabras, es muy interesante hacerlo a través del cine, es decir, a través de quienes han escrito la filosofía haciendo lecturas de películas. El filósofo argentino Julio Cabrera tiene un libro sumamente bueno, Cine, 100 años de filosofía, donde acude a películas para demostrar con facilidad las grandes rutas filosóficas que ha habido desde Platón y Aristóteles. Y en el caso concreto de Aristóteles, para explicar la manera de expresar los conceptos, ese filósofo griego acude a la película Los ladrones de bicicletas.
Permítanme un minutico, tomo algo. ¿Necesita algo? ¿Agüita? No, aquí tengo. Ese es el motivo por el cual me permití insinuar que ustedes vean la película Los ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica. ¿Quiénes actúan? Hombres comunes y corrientes, no actores de cine ni actrices de cine. Los buscó Vittorio De Sica como todos los del neorrealismo italiano. Los buscó dentro de los obreros, dentro de las amas de casa, porque se pensaba que ellos no tenían que simular en cuanto expresaban lo que realmente estaban viviendo. La trama es muy sencilla. Después de la Segunda Guerra Mundial, en una Italia completamente empobrecida, la gente está buscando trabajo y le van a dar trabajo a una persona con una sola condición, que tenga bicicleta. En cuanto tiene que ir a pegar afiches en las paredes y por consiguiente requiere trasladarse de un lugar a otro y el instrumento de trabajo para él va a ser la bicicleta. Él tenía bicicleta, pero la empeñó porque tenía que darle de comer a su esposa y a su pequeño hijo. Entonces, el primer paso dentro de la película es ver cómo puede desempeñar la bicicleta. Y tienen que vender todo. Y venden lo que tienen en su pequeño apartamento, van a donde estaba la bicicleta, recuperan la bicicleta, inicia el trabajo y le roban la bicicleta. Un ladrón común y corriente desciende al infierno, el protagonista, buscando la bicicleta. ¿Por qué desciende al infierno? Porque en la búsqueda del ratero tiene que recorrer los barrios más miserables de Roma y va a hallar de todo, menos la bicicleta. Y se va a quedar sin trabajo porque no tiene bicicleta. Y ya desesperado y después de miles de peripecias, llega cerca a un estadio de fútbol. Y ahí están en un partido común y corriente, donde juega el equipo Cagliari, que es de los últimos dentro de los equipos italianos, pero la gente va a ver el fútbol. Y para entrar al estadio dejan las bicicletas a la entrada y entonces este aspirante a trabajador resuelve robarse una bicicleta. Y se roba la bicicleta y ahí sí, en ese instante, salen del partido de fútbol y lo pescan a él como ratero y lo ponen delante del hijo como si fuera que estuviera dándole un mal ejemplo y se los traga la muchedumbre de quienes salen del estadio de fútbol. Como ustedes ven, es una trama del común. Es una película que desvertebra todo el pensamiento social aristotélico, porque para Aristóteles, y ustedes lo pueden ver en la poética y en la ética, para Aristóteles se distingue entre tragedia y comedia. La tragedia estaba constituida por los episodios que le acontecen a las grandes personas o a los dioses. Y la comedia por los episodios que le acontecen al hombre común y corriente. Entonces,
Si ustedes ven la película Los ladrones de bicicletas, encuentran que el neorrealismo italiano va a convertir en tragedia la cotidianidad del hombre común y corriente, completamente diferente a las tragedias de Cantinflas, que son comedias. Cantinflas tiene enormes tragedias en sus películas, salvo algunas en donde se aparta de todo el pensamiento cantinflesco, pero son comedias. ¿Por qué son comedias? ¿Por qué siempre no tienen un final feliz? Porque le pasa al hombre común y corriente en su cotidianidad. Pues bien, el neorrealismo italiano golpea el concepto de tragedia y de comedia y lleva la cotidianidad al mundo de la tragedia. En el derecho es lo mismo, el aparecimiento de la tutela. La tutela convirtió en gran tragedia lo que antes era observado por la sociedad como comedias porque le pasaban al hombre común y corriente. Y por consiguiente, y vuelvo a los juzgados civiles de circuito de la década del 50, del 60, del 70, ser juez civil de circuito era demasiado importante por la cuantía. Estaban decidiendo pleitos de un contenido económico enorme en primera instancia, que podía llegar al tribunal y el tribunal iba a manejar fundamentalmente la teoría procedimental y luego podrían llegar en casación en donde se acudía fundamentalmente a una visión formalista del derecho. Pero eran pleitos grandísimos en lo civil y en lo penal para que llegara a la Corte Suprema delitos de impacto. No el delito del raterito común y corriente, eso no llega a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, pero sí llega a la tutela. Y en la tutela quedan en igualdad de condiciones, tanto una sentencia de casación como un episodio del hombre de la calle, del desplazado, de quien no tiene bienes de fortuna. Y se puede elaborar teoría jurídica muy importante, no solamente alrededor del poderoso, sino especialmente alrededor de quien no lo es. Es decir, que el neorrealismo italiano, en este sentido, es antiaristotélico, pero es aristotélico en el sentido de ir a la realidad. Es decir, que la realidad se convierte ontológicamente en la búsqueda de la ética y de la estética. Y por consiguiente, los conceptos imagen del neorrealismo italiano son esencialmente realistas. Y al ser esencialmente realistas, se apartan de toda la filosofía platónica idealista e ingresan a una filosofía esencialmente materialista. ¿Qué pasó con el neorrealismo italiano y qué puede ocurrir con la tutela? En el neorrealismo italiano produce un impacto tremendo dentro de toda la intelectualidad, no solamente europea, sino americana, y los grandes productores traicionan el movimiento neorrealista y se convierten en productores de cine para los problemas de la alta burguesía. Y por lo tanto, se enriquecen y van a apartarse de la experiencia que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes lo vieron, Antonioni,
el mismo Vittorio de Sica, cómo van a convertirse en productores de algo que no tiene nada que ver con los ladrones de bicicletas. Es decir, que los pontífices del neorrealismo italiano van a ser después los pontífices del pensamiento altamente burgués. En la tutela, caso concreto, el virus, lo que estamos viviendo, le están insinuando muy veladamente a la judicatura que falle en contra. Es decir, que todo aquello que tenga que ver con el hombre común y corriente, déjenlo de lado porque va a ir contra políticas públicas, se dice, pero en el fondo, con el manejo ideológico de las vacunas. Ese es el fondo del problema. Una sola palabrita ya va a servir para todo eso. Es la palabra procedencia. Quienes trabajamos en la Corte Constitucional en la década de 1990 y principios de este siglo, partíamos de la base de que los dos primeros incisos del artículo 86 de la Constitución eran la base, el fundamento de la tutela, y que el tercer inciso, que contiene una proposición que contradice los dos primeros incisos, debía tratarse con demasiado cuidado. Y por consiguiente se acudía a los artículos quinto y sexto del decreto 2591 reglamentario de la tutela, en donde la norma general es que la tutela es procedente. Artículo quinto. Artículo sexto, excepción, es improcedente. ¿Qué va a pasar en el mes de agosto del año 2007? Que va a tomar cuerpo la proposición completamente distinta. Lo normal es la improcedencia de la tutela y la excepción es la procedencia. Entonces, en la T-752 se van a dar reglas para la procedencia de la tutela. Y no es un juego de palabras. Es sencillamente golpear un derecho fundamental como es el derecho, en ese caso, a la pensión. Entonces, lo mismo pasó con el neorrealismo italiano. Adquieren una terrible importancia, pero se asustan. Se asustan ante la importancia y se mantiene la procedencia de la tutela, especialmente en los temas de salud. Pero en este año, 2021, se les está insinuando a ustedes, funcionarios judiciales, que principien a abandonar la protección del derecho a la salud. Es decir, que quedaría golpeada la tutela en una forma muy inhumana. Pues bien, en el pensamiento aristotélico, fuera de ir al realismo, al materialismo, dentro de una sociedad esclavista, donde jugaba la tragedia y la comedia, también hubo algo trascendental y fue el silogismo, es decir, el acudimiento a la lógica. Y entonces ahora sí regreso a lo que venía planteando en, en los escritos que yo les entregué, que les hice llegar a ustedes. Es el tema de la lógica. ¿Cuál es la lógica tradicional? La lógica tradicional es la lógica clásica, es decir, en donde se maneja lo de
verdad y error, en donde la base es el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Está planteado desde Aristóteles, es recogido por Tomás de Aquino y llega a el pensamiento eh, del mundo occidental y por supuesto de Iberoamérica. Como corolario del principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio de tercero excluido. El principio de identidad, una cosa es idéntica a sí mismo. El principio de tercero excluido. Si algo es verdadero y su contrario es falso, no hay que buscar un tercer camino. Pero resulta que en el mundo andino no se trabaja con el principio de no contradicción. Sol, luna, día, noche, tierra, aire y perfectamente cabe el tercero excluido. Es decir, que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo porque hay un principio de relacionalidad. En otras palabras, que no hay que sacarle el cuerpo a las contradicciones, sino que hay que trabajar con las contradicciones y que hay que edificar sobre las contradicciones. Y eso lleva a la dialéctica, porque la dialéctica precisamente se fundamenta en la contradicción. Y si ustedes recuerdan lo que aconteció después de Hegel, van a hallar que se habla de hegelianos de derecha y hegelianos de izquierda. Los hegelianos de izquierda trabajan sobre el principio de no contradicción hegeliano y los hegelianos de derecha trabajan sobre un postulado de Hegel que en el año 1810 observó una batalla napoleónica desde el aula de clase porque quedó cerca al campo de batalla. Y entonces Hegel consideró que la unión del pensamiento burgués que desarrollaba el ejército napoleónico como proyección de una revolución burguesa, unida al orden prusiano y a la forma de ser de lo que hoy es Alemania, significaba el momento culminante de la civilización. Lo que Fukuyama vino a decir 150, casi 200 años después, el fin de las ideologías. Entonces, si se ve que es estático como lo vio Hegel en el año 1806, hay hegelianos de derecha. Si se ve que es dinámico dentro de la contradicción, hay hegelianos de izquierda. Y eso va a repercutir en la filosofía, en la ideología y en la política. Pues bien, en el derecho hay hegelianos de derecha y hegelianos de izquierda. Es decir, personas que consideran que se ha llegado al momento culminante y personas que no se asustan porque hayan contradicciones. Y esto lo veremos más a profundidad cuando entremos ya concretamente al tema de la jurisprudencia. Y volviendo al silogismo, en el silogismo, que fue básico en el manejo del derecho, va a haber una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. ¿Cuál era la premisa mayor? La premisa mayor era la norma, la premisa menor el caso concreto y la conclusión la sentencia del juez que subsumía el caso concreto dentro de la norma.
Hoy se ha modificado la premisa mayor. Se tiene como premisa mayor la jurisprudencia y la premisa menor, el caso concreto, y lo subsumen dentro de la jurisprudencia y viene la sentencia. Por lo tanto, hace 20 años se decía que se afectaba la seguridad jurídica si había el pronunciamiento de un juez o de un magistrado que se apartaba de la norma. Y hoy se dice que se afecta la seguridad jurídica si hay el pronunciamiento de un juez o un magistrado que se aparta de la jurisprudencia. ¿Cuál jurisprudencia? La última jurisprudencia, la mejor jurisprudencia, la línea jurisprudencial, pues será algo para resolver dentro de estas charlas. Por ahora, limitémonos a decir que dentro de la filosofía esto también se proyecta en los métodos, en el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo desde lo general a lo particular, de la norma al caso concreto, sistema jurídico continental europeo, el método inductivo de lo particular a lo general, sistema de casos, sistema anglosajón. Estos son los aspectos que se pueden ir desarrollando en esta primera parte de la conferencia. Pero antes de ponerle punto final a esta primera parte de la conferencia, quiero hacer dos referencias muy concretas. Lo primero, lo de la psicología y la ley del Gestalt, y lo segundo, lo de los protocolos, es decir, de la situación en la cual hoy nos hallamos. Entonces paso a señalar la enorme influencia de la psicología en el manejo de los textos jurídicos. Si es tan amable, sobre la ley de Gestalt. ¿La ley de Gestalt? ¿Las dos caras? Sí, ambas proyecciones. Vamos a acudir también a pinturas. La ley de las dos caras. La de las dos caras. Ya, sabes. Ya lo tiene, ya. Ya está entonces, ya. Esta es la primera figura. Esa, profe? esa sí, veamos esa. Esta es la famosa copa de Robin. Es la diferenciación entre la sintaxis y la semántica a través de un planteamiento de una escuela de la psicología. Lo primero que observa uno son dos siluetas, es decir, la forma. En el mundo del derecho, la forma está expresada en el texto, en la norma, en la jurisprudencia. Pero realmente la pintura no señala dos siluetas, señala una copa. Entre las dos siluetas está dibujada la copa. Esa es la semántica. Es decir, que la labor del juzgador debe superar la forma para ir al fondo. Y entonces, psicológicamente es explicable que manejándose el hemisferio izquierdo del cerebro, se le dé preferencia a las formas, pero manejándose el otro hemisferio del cerebro, se penetra dentro del fondo. Y en el fondo ustedes ven que está realmente dibujada una copa. Esa es una de las expresiones de la influencia de la psicología en el mundo del derecho. Sin ir a la computadora, porque el acudimiento a la computadora para dictar una sentencia es algo que
explicaremos posteriormente, sino sencillamente teniendo ustedes sobre el escritorio una sentencia en físico o un código, ustedes ahí tienen la forma y es lo primero que van a observar, pero hay que ir al fondo. Y el fondo es una labor esencial dentro del trabajo de la judicatura. Veamos otra expresión de las leyes del Gestalt, la otra. ¿Cuál? Dígale La cuál. de una figura de una mujer y dos figuras pequeñas al lado. Esta. En esta figura, en un mismo dibujo, hay dos lecturas contradictorias. Ustedes ven en la pintura grande la figura de una anciana y ven en la pintura pequeña de arriba la misma figura de la anciana. Y en la pintura de abajo ustedes ven una joven. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la pintura grande que la nariz de la anciana se convierte en mentón, es el mentón de la joven. Es decir, que una misma pintura incluye a una joven cuyo mentón es la nariz de la anciana y a una anciana cuyo mentón está mucho más abajo. Las normas jurídicas permiten diferentes lecturas y no se está traicionando a la norma jurídica e inclusive permiten lecturas tan contradictorias como llevar a leer que se trata de una anciana o leer que se trata de una joven. Es decir, que psicológicamente es explicable por qué frente a una norma jurídica dos jueces honestos hacen interpretaciones que pueden ser radicalmente distintas. Y eso no les quita la creencia de que han actuado justamente, porque la norma es una norma que puede admitir dos, tres o más lecturas. La ley del Gestalt también influye muchísimo en todo este mundo jurídico. Y lo último para desarrollar en esta primera parte de esta charla es cómo en el ascenso del Estado de Derecho al Estado Social de Derecho, la filosofía y la ideología han modificado no solamente la teoría jurídica, sino la teoría del Estado. Permítame. Estos no son. Los que tengo en un sobre. Lo dejaré allá. Bueno, es el tema de actualidad. El tema de actualidad donde aparece con mucha insistencia una palabra que se llama protocolos. ¿Y cómo va a ser manejado esto de los protocolos en el momento de la post-pandemia? Es decir, va a haber una etapa en el manejo jurídico donde pueden aparecer cambios radicales en la forma como hoy nosotros estamos tratando el derecho, la ley y la jurisprudencia. Y eso es explicable. El Corpus Juris Civile de Justiniano se expidió en la época de la peste, cuando la mitad
de la población de Constantinopla va a morir por la peste bubónica. Eso tiene influencia tremenda dentro de todas las expresiones humanas, incluida obviamente la jurídica. Y en lo que tiene que ver con el enfrentamiento de jurisprudencia contra protocolos. Es decir, ¿qué irá a pasar en Colombia y en Estados Unidos? Comencemos por Estados Unidos, en razón de que el modelo jurídico norteamericano tiene bastante influencia en nuestro país, gústenos o no nos guste. En un artículo de finales del año pasado, un artículo en el periódico La Vanguardia de Barcelona, se indica qué estaba haciendo el anterior presidente Trump en el tema jurídico y en el tema de la política judicial. Y ahí se indica cómo se estaba manejando el sistema jurídico norteamericano, fundamentalmente con órdenes ejecutivas. Hoy el presidente actual de los Estados Unidos también está trabajando con órdenes ejecutivas. Y también se dice en ese periódico de Barcelona que Trump hizo designar a 179 jueces de las altas cortes de los respectivos estados en Norteamérica y 3 de ellos en la Suprema Corte. Es decir, que ganara o perdiera Trump, vio que hoy el Poder Judicial tiene muchísima importancia. Y por lo tanto, les interesaba dominar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y tener sus representantes numerosos en los tribunales de los estados de los Estados Unidos. Uno diría que si Trump logró que de 9 magistrados, 6 respondieran a pensamiento conservador, surgía la paradoja de que la cátedra norteamericana de los demócratas y de los liberales terminaba favoreciendo al pensamiento conservador de Trump. Me explico. Son los demócratas y el pensamiento liberal norteamericano los que han abogado por el juez como creador de derecho. Siguiendo, por supuesto, y sobre eso profundizaremos, el pensamiento de Dworkin. Pues bien, si tienen la mayoría en el Tribunal Supremo, pues quedarían altamente favorecidos por el juez como creador del derecho, porque van a crear derecho. No obstante eso, el mismo planteamiento de Trump cuando era presidente y de los republicanos era que esas mayorías era para regresar al pensamiento de los padres fundadores, es decir, al pensamiento conservador del derecho, con instrumentos liberales regresar a lo conservador. Pero no ganó Trump. Y entonces, hoy se ve curiosamente que el presidente demócrata sigue trabajando con órdenes ejecutivas y que se irá a presentar posiblemente una profunda contradicción
entre el pensamiento demócrata liberal en las universidades y el pensamiento conservador del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, va a repercutir en varios de los países dependientes, entre otros el nuestro. Es decir, que va a haber una gran contradicción entre un sistema de reglas, las órdenes ejecutivas responden a un sistema de reglas y un sistema de principios en donde el nuevo derecho tenía muchísimo oxígeno. Pues bien, ¿qué está aconteciendo con ocasión de la pandemia? Que la pandemia ha puesto en el vocabulario jurídico del mundo la palabra protocolo. Y entonces los presidentes de la República dictan protocolos, los alcaldes profieren protocolos y muchas personas individualmente consideradas van a trabajar con protocolos. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es como un semáforo, prohíbe o permite, o sea, la imagen del sistema de reglas. Y en esa imagen del sistema de reglas va a enfrentarse a la jurisprudencia, porque la jurisprudencia trabaja con un sistema de principios. Si la jurisprudencia colabora en la elaboración de la norma, como dicen algunos, o como lo dice Dworkin y otros, en la creación de la norma jurídica, si esa es la jurisprudencia, la alternativa es clara. O la jurisprudencia continúa con principios y con argumentos, o la jurisprudencia se convierte en reglas jurisprudenciales. Si la jurisprudencia trabaja con principios y con argumentos, será la esencia de la jurisprudencia fundamentalmente dinámica. Si la jurisprudencia va a trabajar, como ya se está diciendo, en el caso de la Corte Constitucional Colombiana, Consejo de Estado, reglas jurisprudenciales. Si trabaja con reglas, está dentro del sistema de reglas. Y si está dentro del sistema de reglas, será capturada por los protocolos. Y si son capturados por los protocolos, pues indudablemente va a perder importancia, la importancia que hoy tiene la rama judicial. En el mundo hay tres grandes potencias y a ambas hoy les interesan los protocolos, el sistema de reglas. A la China un sistema de reglas fuerte para desarrollar su comercio. A Rusia un sistema de reglas fuerte para su geopolítica. Y a Estados Unidos un sistema de reglas fuerte para curar las heridas del sistema capitalista ocasionadas por las crisis, dentro de ellas la pandemia. Es decir, que estaríamos a puertas de un sistema de reglas. Pero ¿será que los profesores de derecho van a cambiar de la noche a la mañana un sistema de principios y el fetichismo de la jurisprudencia por el fetichismo de los protocolos? Lo dudo. Entonces, va a haber profundas contradicciones entre la práctica y la teoría. Y si no se apela, si no se acude a la dialéctica, pues vendrá el escepticismo. Y si viene el escepticismo, que ya es fácilmente captable por esto de la pandemia, en las capas grandes de la clase media, pues vendrá el fascismo. Es decir, que se está en una etapa en donde va a haber modificaciones
muy profundas de la teoría del derecho y de la teoría del Estado. Y por supuesto que van a contar con la tremenda debilidad que hoy tiene la teoría de Montesquieu. Es decir, que hoy ya no podemos nosotros decir con énfasis que hay un control en forma de triángulo entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, en donde el poder legislativo era controlado por el ejecutivo y por lo judicial por el ejecutivo y legislativo, y el poder ejecutivo por lo legislativo y por lo judicial. Porque hoy existen muchísimos factores. El presidente de la República, no solo en Estados Unidos dictando órdenes ejecutivas, sino en Colombia a través de la pandemia, profiriendo los decretos de excepción, en donde algunos de ellos, si ustedes bien lo saben, como funcionarios de la rama judicial, dicen que se prolonga durante 2 años. Es decir, legislando, donde se expiden decretos en materia de pensiones que son verdaderos códigos. En el año 2016 se expidió uno, no recuerdo el, el número, son 2 o 3 artículos, pero cada artículo tiene como 80 páginas. Es decir, que el Ejecutivo profiriendo códigos, las autoridades administrativas en las circulares internas convirtiéndolas en circulares externas como si fueran decretos. Funcionarios directivos de los parlamentos autoproclamándose como presidentes. Y cortes supremas y cortes constitucionales expidiendo reglas. Es decir, que el planteamiento de Montesquieu ya hizo agua, y no por la pandemia, sino desde antes. Además, los tribunales constitucionales y los bancos centrales hoy son más poderosos que el mismo Parlamento. Es decir, que la teoría de Montesquieu es una teoría que ya no es tan contundente como lo fue en el aparecimiento del Estado liberal. Y al entrar al Estado liberal es indispensable saber cómo en el nacimiento del Estado liberal estuvo el tema de la jurisprudencia y cómo eso condujo a críticas y respaldos. Comencemos por Inglaterra, con Juan sin tierra. Los nobles cercan al monarca y le dan el poder a la judicatura. Coetáneamente en Francia, Felipe el Hermoso le va a dar mucho poder a la judicatura y a la nobleza. Entonces, el juez se va convirtiendo en alguien muy poderoso. Por eso, en Francia, cuando inicia su reinado Luis XVI, que luego va a ser decapitado, lo primero que le piden a Luis XVI es que trate de desmontar el poder de los magistrados, y no lo hace. Por eso hay historiadores franceses que dicen que la Revolución Francesa también fue la revolución contra los magistrados. Y por eso Robespierre dijo que la palabra jurisprudencia había que suprimirla de la lengua francesa. Es decir, que el tema de la jurisprudencia, cuando se lleva a identificar el Estado con ella, puede producir el efecto contrario. Y realmente la situación
de nuestros países es la situación similar a lo que decía Alexis de Tocqueville en el año de 1846, cuando le dijo a Felipe de Orleans, le dijo, estamos sentados sobre un volcán. Y no quiso entender el rey que gobernaba con principios liberales lo que estaba aconteciendo. Y en 2 años se produjeron toda clase de episodios y de teorías de Estado en Francia. Hubo gobierno del proletariado, gobierno de la clase media, gobierno de la aristocracia, gobierno del parlamento, gobierno de la Asamblea Constituyente, y todo terminó en el gobierno de Napoleón III. Es decir, que todos estos temas deben tratarse con una tremenda delicadeza. Y volviendo a la inquietud de ustedes en el deseo lógico de su trabajo de ascender o de ingresar, volviendo a eso, ¿qué hacemos con lo de las preguntas de respuesta múltiple? Cuando el enfrentamiento sea realmente entre los protocolos y la jurisprudencia. ¿Qué hacer ante esto? ¿Cómo irán a responder en la cátedra? ¿Se alejarán de sus preconceptos? ¿Podrán auscultar que realmente estamos sentados encima de un volcán y que los movimientos populares pueden cambiar radicalmente todo? ¿Cuál es el consejo? Y con esto termino esta primera charla. El consejo es muy sencillo. Ustedes tienen la solución a 40 centímetros de sus ojos y se llama el computador. Pero el computador reproduce ideología. Pero el computador, además de reproducir ideología, también reproduce lo que requiere el mercado. Y dentro del mercado hay un mercado intelectual y hay un mercado jurídico. En el computador, si ustedes buscan razonabilidad, pues lo primero que van a hallar es una definición que responde a la ideología dominante. Pero si ustedes siguen leyendo en la página 2, en la página 3 del computador, van a hallar algunos ensayos. Ensayos de diferentes personas que han profundizado en temas y que están totalmente actualizadas. Y para escribir lo que recoge para el mercado, Google, por ejemplo, es el resultado de un trabajo intelectual de muchísimos meses, cuando no de años. Es decir, que más que en una sentencia, ustedes van a hallar en el computador. Pero si ustedes van a tener el computador únicamente para de ahí copiar modelos o llenar tablillas escribiendo sentencias, pues indudablemente se mantienen desactualizados. Sirve para las planillas porque el mundo es muy veloz y ustedes tienen que producir, y la Administración de Justicia les exige que dicte determinado número de sentencias. Pues puede que sirva, pero eso no es justicia. Si ustedes realmente quieren tener elementos que sirvan como seres humanos, como operadores jurídicos, en el computador lo pueden hallar, pero hay que buscarlo. Y hay que saber leer y no dejarse enredar por las redes sociales, porque el tiempo que ustedes le dediquen a las redes sociales es mejor que se lo dediquen a leer media hora al día, 1 hora al día, ensayos sobre temas centrales del derecho, en donde escriben y aparecen publicados en PDF una serie de conceptos de información que forman. Es decir, que el computador no sea solamente para informar, sino también para formar. Aquí termino la primera parte y muchas gracias. Bueno,
Entonces le pedimos a Nancy que corte acá. Entonces acá un segundo. Las segunda y tercera parte son mucho más largas. Esto traté de simplificarlo al máximo. No, excelente. Tenemos el tiempo exacto para que conviertan el archivo para la charla. Ah, bueno.